Bueno, vamos a volver un poquito a la economía. Estamos conectados con Gabriel Rubinstein, es economista. Ha sido históricamente uno de los que más aciertos ha tenido dentro del REM, el relevamiento de expectativas de mercado, que justamente el viernes se conoció un poco cuáles son las perspectivas para el 2022. Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por estos minutos. Bueno, quiero empezar por ahí, por los datos que han surgido para el 2022. Es un año que arranca, que va a tener elevadísima inflación y muy bajo nivel de actividad, muy bajo nivel de reactivación, porque, digamos, el crecimiento de 3% prácticamente es todo arrastre estadístico. Si es lo que se da, el 3%, va a ser un año prácticamente chato en materia de actividad. Sí, en materia de actividad es chato. Yo te diría que posiblemente es una pequeña pancita, al principio para abajo y después un poquito para arriba, porque es de presumir el efecto de la Niña que seguramente impactará en la primera parte del año. Entonces la sequía, la sequía sí, la sequía tiende a impactar. No sabemos exactamente hasta qué punto, pero probablemente nos reste un poco de actividad y después la inercia digamos que una inercia positiva, pero muy moderada, ¿no? Claramente no deja de ser por el momento una recuperación cíclica después de toda la caída. Lo bueno, digamos, el vaso medio lleno es que se cayó 10%, se subió 10%, estamos ahí, estamos como en niveles prepandemia. Lo malo es que no tenemos una economía anémica. Incluso este año se presume que va a haber bastantes restricciones a las importaciones. Ya ha habido directivas a las empresas automotrices para que solamente importen por lo que exportan. De vuelta volvemos a este tipo de esquema. El 1 a 1, el esquema de Moreno. Sí, pues estamos contándolo por otro. Exportar langostinos para importar el insumo de computadora. Muy bien, como Newsan, que de pronto hizo convenios y logró ser la principal exportadora de pescado en Argentina. O sea que siempre uno puede ver a cosas positivas que pasan a partir de cosas negativas. La gente busca sobrevivir, hay gente habilidosa y astuta, etcétera. Pero de todas formas, como sistema económico, es un sistema económico que tiende a mucha mediocridad y al rebusque, pero no hay ningún proceso de inversión vigorosa, nada que uno pueda presumir que el horizonte vaya a cambiar, ¿no? La inflación, ¿por qué sigue tan alta? O sea, el promedio del REM dio 55%, pero leía un comentario tuyo en redes sociales que vos comentaste, piso de inflación 50. O sea, de 50 no va a bajar y puede llegar a 70. En realidad puse piso en 40. 40. 40. Nuestro pronóstico más bien tipo 48%, ponele 50. Pero puede bajar a 40 porque, digamos, 40 es altísima, ¿no? A veces perdimos la noción. 40 es exorbitante. ¿Y por qué la inflación es tan alta? La inflación es alta, es claramente un tema macroeconómico. O sea, la inflación es una diferencial entre la oferta monetaria y la demanda monetaria. Cuando a los kirchneristas les decís, pero con la época de Macri se llegó al déficit cero, a la emisión cero, y sin embargo hubo alta inflación, porque la demanda bajó mucho. Una demanda que estuvo, llamémosle así, cascoteada por todas las devaluaciones que hubo desde abril de 2018. Entonces vos tuviste una gran caída de la demanda de dinero. Ahora, la demanda de dinero está estable, lo reconoce Guzmán. La base monetaria en orden del 7% del PBI está bastante estable, con lo cual si vos aumentás la oferta monetaria fiscalmente a lo mejor 60%, después la reducís 50% porque colocás un poco más del ELIC o compras unos dólares, y estás en ese orden de magnitud, del 50% de emisión monetaria, y la inflación va a ser 50%, va a tender a eso. Después podés reprimirla un poco más, un poco menos, pero quiero decir que el entorno macroeconómico es de una inflación muy alta, altísima. Sí. Tampoco lo veo al gobierno demasiado preocupado por este asunto, ¿no? Es como que ellos navegan con ese 50%, saben que recaudan y les sirve. Pero al contrario, si bien el gobierno dice que habla del flagelo inflacionario que nos preocupa a todos, en realidad es todo blef, es todo por la galería. Por ahí algunos lo piensan, que no conoce nada de economía, pero en realidad la inflación es necesaria para que cierren las cuentas fiscales. Si vos no cerrás
porque no puedes aumentar más la recaudación y no puedes bajar más los gastos, necesitas emitir inflacionariamente todo el tiempo, y ahí cierran las cuentas fiscales. O sea, lo que llamamos el impuesto inflacionario es un impuesto necesario para el gobierno. Después podemos discutir si es 50, 45, 55, si se puede ir un poco de la mano, tenemos los temas tarifarios, los temas de evaluación, en fin, tenemos una serie de temas que giran dentro de ese entorno, como si fuera, mira, el planeta gira en el sistema solar. Después vemos si hay un cometita por acá, por allá, si hay esto que el otro, pero la inflación gira en torno al 50% por una cuestión, llamémosla hasta física, por una cuestión elemental. Ahora, Gabriel, te hago un repaso de los últimos 20 años de la inflación en Argentina, ¿no? Como si fuese casi un tratado para el colegio. Digamos, partiendo de los niveles post-convertibilidad. Después de ese fogonazo que hubo en el 2002, pasamos una inflación de 4 o 5% en los primeros años, 2003, 2004, 2005. Después, a partir de 2006, pasamos a una inflación arriba del 10%. ¿Está bien? Y eso duró 6, 7 años. Después nos fuimos al 2011 y ya pasamos a niveles del 25%. Y ese fue el nivel crucero de la gestión de Cristina, en torno al 25%, un año de 40%, pero digamos nos acostumbramos a vivir al 25%. Después con Macri ya pasamos a otro escalón, a un escalón más cerca del 40%, con el último año que terminó con el 50% por el último pico de evaluación, ¿viste? El último salto del dólar, si no estábamos más cerca del 40%. Y ya con Alberto, claramente estamos en el 50%. ¿Hay más escalones por venir? El tema es que... Porque realmente, si uno lo mira en los últimos 20 años, es una escalerita esto. Para decirte, todo es un poco relativo. Cuando yo estaba con Lavagna y la inflación era el 6%, estamos en el año 2004, sí. Yo me la pasaba diciéndole que se estaba dando un desequilibrio monetario que nos iba a llevar la inflación, digamos, del 5% anual al 10% anual, y que eso era peligroso y que teníamos que evitarlo. Bueno, que sí, que no, hasta que Lavagna se convenció y que hizo, en una de sus últimas decisiones, subió encajes bancarios. Después su suerte estaba echada por un problema electoral, que ganó Kirchner contra Duhalde, etcétera, y se fue y se revirtió. Vino Redado que ya estaba, pero revirtió la suba de encajes. Pero en ese momento la preocupación era que la inflación no fuera del 6 al 10. ¿Y cuál es la preocupación de la alta inflación? Son muchas, desordena la economía y, entre otras cosas, puede gatillar procesos de caída de la demanda de dinero. Después de todo, la hiperinflación es un fenómeno de fuerte caída de la demanda de dinero. No es que el déficit en la época de Alfonsín se fue al demonio, ya estaba mal, y simplemente que en un momento gatilla, por distintas circunstancias, devaluaciones normalmente, gatilla una huida fuerte del dinero que te lleva a la inflación altísima o a la hiperinflación. Entonces acá está siempre cerca de eso, siempre está cerca de un proceso muy inestable. Imagínate por un segundo que no se terminara de firmar el acuerdo con el fondo, no se firmara, y sube la demanda de dólares y te lleva a la brecha cambiaria del 100% al 200%. Digamos, el dólar en vez de 200 que vale, digamos, 300. Que es una caída de la demanda de pesos. Eso te gatilla una caída de la demanda de pesos, porque se empieza a espiralizar eso y te genera una presión inflacionaria que a lo mejor pasas del 50 al 80% o al 100%, y en muy poco tiempo. O sea, se te dispara el problema y te desordena completamente la economía, ¿no? Ahí la economía colapsa. Entonces, estás siempre jugueteando con eso. Por supuesto que hay países que cuando la inflación pasa del 2% anual al 3% ya es un despelote. Acá no, acá tenemos una capacidad, digamos, colchón importante de capacidad, pero de todas maneras es claramente desorganizante la economía. Ninguna economía va a funcionar bien, nadie le va a prestar a una economía, todo el mundo va a estar en el día a día si la inflación es la que es en Argentina. Es como algo que vos decís, bueno, no podemos perdurar. Sí, perdurar, si tu objetivo es perdurar, podés llegar a perdurar, pero en la primera de cambio se te van las cosas de control y entonces estás viviendo en una zozobra permanente, en una economía que en el mejor de los casos no estalla, pero que es sumamente mediocre y nadie se siente bien en esa economía, ¿no?
En ese contexto, Gabriel, ¿vos crees que el gobierno finalmente va a terminar firmando con el Fondo Monetario? Por ahí la dejan pasar y bueno, no ceden ideológicamente y un poco se la juegan. Mira, a ver, para mí esto es una idiotez, se puede decir, porque acá lo único importante para la sociedad argentina, en términos de si las cosas son recesivas o no son recesivas, es el financiamiento externo neto, o lo que se llama la transferencia externa neta que haga el país al exterior, que no está en discusión, porque al fondo no le vas a pagar capital, los intereses son bajos y seguramente si haces acuerdo vas a tener ingresos de la CAF, del BID, etcétera, que te van a compensar, con lo cual la transferencia externa del país en adelante va a ser bajísima. O sea, que no habría que ni que discutir si hay que firmar el acuerdo. Es una tontería. Lo demás es un tema que no te pones de acuerdo. Tenés que definir 3 puntos. Es decir, una vez que tenés claro que no lo que estás firmando no es en defensa del pueblo, ni esto que habla todo el tiempo, que para no comprometer el crecimiento, todo eso no, esa zaraza. Eso es, una vez que definís que la transferencia externa es la que es, y no podés cambiarla, y en el fondo va a ser neutra o va a ser incluso positiva para Argentina, tenés que definir los costos internos. Los costos internos son si hay lugar para aumentar impuestos, si hay lugar para bajar gastos, y si no hay lugar para eso, decir, bueno, la inflación va a tener que ser 40 o 50%, pues no podemos bajarla, pues no nos ponemos de acuerdo la política. Ok, seguí así. En vez de seguí así, asumilo y dejate de hinchar, y firmá y acordá y no rompa lo quinoto sería. Pero bueno, el gobierno tiene una épica y tiene una cosa que a lo mejor nos encontramos con marzo, que lo firmamos en los últimos 5 minutos, o que encuentren vuelta para postergar lo que se encuentra llamada con alguna triquinela que encuentren que el fondo le debe 90 días más de aire o cosas por el estilo. Puede haber algo de eso, ¿no? Algún atraso que te diga, bueno, estoy en atraso pero no estoy en default. Puede haber algo de eso, pero viste, es como mirarlo como diciendo, no sé qué mediocridad, es como si fuera que algún partido de fútbol que juega el equipo y se tira la pelota afuera y después hace un foul y tira la pelota afuera y la tira a la tribuna y el otro se cae al suelo para hacer tiempo. Vos decís, eso es fútbol, eso es cualquier cosa. Claro. Bueno, esto es lo mismo, nos acostumbramos y lo tomamos con un poco de, ¿cómo te puedo decir?, de benevolencia para poder vivir, pero la verdad que el gobierno hace un muy mal papel en esto, y seguramente es porque no se ponen de acuerdo, porque tenemos el kirchnerismo que tiene una visión completamente extraña de lo que es la economía y de lo que es, imagínate que ni siquiera abrevan en el propio Kirchner, porque te estoy hablando de 2004, el superávit fiscal del 3% del PBI. Cristina lo rifó al 4% de déficit y ni siquiera aprovecharon la buena que pudieron tener, que era una cosa que Argentina podía tener para siempre. Es como que tienen una mentalidad que no sé, no nos lleva a ningún lado ese tipo de mentalidad, pero bueno, es lo que hay. Entonces Alberto Fernández hace un poco de equilibrio entre todas las cosas y así vamos, ¿no? Gabriel, un abrazo grande y feliz año, Feliz año, gracias. Hasta luego. Ahí estaba Gabriel Rubinstein.